Soy escritor, ni pretendo serlo. Apenas sé poner en orden mis recuerdos. Y lo que voy a contar aquí no lo hago por fama ni por dinero, sino porque ya no duermo. Desde hace años me atormentan las imágenes, los sonidos, los gritos de aquella selva que nunca dejó de respirar dentro de mí. Esto que estoy a punto de contar ocurrió a finales de los años 50 y principios de los 60, justo antes de que la guerra de Vietnam se desatara como un incendio sin control. Yo servía entonces en una unidad de operaciones especiales, bajo un programa de inteligencia que oficialmente no existía. Recuerdo que el mensaje llegó en una carpeta sin sellos, solo con un número y una palabra: Samar 140E. A primera vista, parecía una misión rutinaria de reconocimiento y rescate, pero todos sabíamos que no lo era. Habían desaparecido ya 3 grupos de boinas verdes, 18 hombres cada uno, y ninguno había vuelto a emitir una sola señal. Silencio absoluto. Lo más desconcertante era que se trataba de equipos de élite, entrenados en selvas, francotiradores, explosivistas, expertos en rastreo y telecomunicaciones. Gente que podía sobrevivir semanas sin provisiones y encontrar su camino de regreso sin brújula. Pero estos simplemente se habían desvanecido. Nuestro equipo sería el 4º intento. 7 hombres. Yo era el suboficial encargado de la logística, pero en operaciones como esa, todos terminábamos siendo soldados de primera línea. El jefe de escuadra era Duncan, un tipo alto, duro como el acero, veterano de Corea, con la voz ronca de tanto fumar. Ortella, mexicano, era nuestro experto en explosivos. Un loco pero ingenioso, capaz de armar una trampa mortal con un par de pilas y un encendedor. Ramírez, colombiano, era el hombre de las radios, disciplinado y callado. Harris, de Texas, nuestro francotirador, apenas hablaba, pero cuando lo hacía, valía la pena escucharlo. Cruz, peruano, rastreador nato, conocía la selva como si hubiera nacido en ella. Silva, argentino, médico de combate, tenía manos firmes y una calma que nos mantenía con vida. Y yo simplemente era quien debía asegurar que el equipo funcionara. Cuando nos dieron la orden de despliegue, nadie preguntó demasiado. Sabíamos que era una operación negra, de esas que no quedan registradas en ningún documento oficial. El informe decía que en la zona había señales de movimientos de tropas extranjeras, posiblemente rusas o chinas, y que se sospechaba la instalación de algún tipo de antena o base de espionaje. Pero algo en la forma en que los superiores nos hablaban nos hizo entender que no era una misión ordinaria. Nadie usó la palabra enemigo. Decían contacto no identificado. El viaje fue largo. Volamos desde Okinawa hacia una pequeña base aérea en Filipinas y desde ahí nos trasladaron en helicóptero militar hasta el punto de inserción. La isla ni siquiera tenía nombre en los mapas, solo coordenadas. Era parte de un grupo de islotes al este de Samar, envueltos en niebla permanente. Desde el aire, todo se veía igual, una masa verde que flotaba sobre un mar gris. Mientras descendíamos, el aire se volvió más espeso, húmedo y fétido. El olor era una mezcla de tierra podrida, moho y algo más, algo como sangre vieja. Cruz bromeó diciendo que el infierno debía oler igual. Nadie rió. Cuando aterrizamos, el suelo era pantanoso. Los helicópteros no podían quedarse mucho tiempo. El piloto nos gritó que regresarían en 48 horas si todo salía bien. Sabíamos que no lo harían. La primera noche montamos campamento en una elevación rodeada por árboles gigantes. Había una neblina densa, casi lechosa, que nos impedía ver a más de 5 metros. Todo el ambiente sonaba vivo. Insectos,
Aves, el croar lejano de algo que no podíamos identificar. Cruz se movía adelante, marcando el terreno, y Ramírez trataba de establecer comunicación con el cuartel general. Nada. Las radios solo escupían un zumbido constante, como si el aire mismo estuviera bloqueando las señales. Al amanecer, empezamos a buscar rastros del escuadrón perdido. Harris fue el primero en encontrar algo. Una cinta de tela con manchas oscuras y el número 203 bordado. Era una de las insignias del tercer grupo. Más adelante, Ortega descubrió una caja de municiones enterrada en el barro, todavía cerrada, sin signos de combate. Eso nos desconcertó aún más. Si habían abandonado equipo intacto, algo muy serio había pasado. Avanzamos hacia el norte, donde el terreno se volvía más húmedo y lodoso. Cruz nos pidió que guardáramos silencio. El tipo tenía un instinto especial. Se agachó, tocó el barro y nos señaló unas marcas de pies pequeños, casi humanos, pero con una forma extraña. Eran huellas cortas, de no más de 20 centímetros, pero profundas, como si quien las hubiera dejado pesara mucho más de lo que su tamaño indicaba. ¿Niños?, preguntó Silva incrédulo. No, respondió Cruz. Ningún niño camina descalzo por aquí. Y mira esto. Señaló una marca circular, como una especie de trampa cubierta con hojas. Ortega la examinó y exhaló lento. Era una trampa rudimentaria, pero letal, diseñada para quebrar piernas. Algo o alguien las había preparado con inteligencia y precisión. A partir de ese punto, todo cambió. Ya no hablábamos, solo hacíamos señales. Teníamos la sensación de que alguien o algo nos estaba observando. La neblina se espesó tanto que apenas distinguíamos las sombras de los árboles. Por momentos, el sonido de la selva se detenía. Era como si contuviera la respiración. Esa noche escuchamos el primer grito. No era humano, no era animal. Era algo intermedio, como un aullido gutural seguido de un chillido largo y áspero que rebotó entre los árboles. Duncan nos ordenó silencio. Todos apuntamos hacia la oscuridad, pero no vimos nada. Solo esa bruma espesa que parecía moverse. Horas después, Harris juró haber visto algo saltar entre las copas. Dijo que era pequeño, rápido, y que sus ojos brillaban con un tono amarillento. Ortega se rió nervioso, pero nadie más dijo una palabra. Esa fue la primera noche en la isla, y desde entonces supe que no saldríamos todos con vida. Esa mañana, el aire amaneció tan denso que parecía que la niebla se podía cortar con el cuchillo. Habíamos dormido mal. Nadie lo admitía, pero todos habíamos escuchado el grito. Aún así, Duncan mantuvo la disciplina. Desayuno rápido, revisión de armas, avance. Cruz iba al frente con su machete, abriendo paso entre la maleza. Ortega, como siempre, iba último, marcando el camino con pequeñas trampas por si algo nos seguía. Avanzamos casi mediodía hasta llegar a una zona donde la selva cambiaba. Los árboles eran más delgados, pero el suelo más húmedo, casi pantanoso. El olor era insoportable, una mezcla de azufre y carne podrida. Fue Harris quien notó algo primero, una figura atada entre los arbustos. Nos acercamos despacio. Era un maniquí hecho de ramas, lianas y huesos. Parecía humano, pero al verlo de cerca notamos que entre las ramas había partes reales. Fragmentos de hueso con tejido seco, pelo humano pegado al lodo y una mandíbula humana colgando como adorno. Silva retrocedió y vomitó. Nadie lo culpó. Aquello no era una broma de rebeldes ni una marca de territorio. Era una advertencia. Ortega murmuró: «Nos están cazando y quieren que lo sepamos». Duncan ordenó montar un perímetro temporal. Ramírez, que había cargado una cámara de 16 milímetros, un modelo de filmación táctica que usábamos para misiones de reconocimiento, decidió filmar el hallazgo. Era costumbre registrar todo, por si el mando pedía evidencia. Nadie imaginaba lo importante que sería esa grabación.
Seguimos avanzando hacia una zona elevada y allí encontramos los primeros restos del escuadrón desaparecido. Un campamento derruido, con las tiendas rasgadas y el equipo técnico destruido. Pero había algo más. Las armas estaban dobladas, literalmente torcidas, como si alguien las hubiera aplastado con una fuerza descomunal. En el suelo había huellas, decenas de ellas, pequeñas, profundas, con los dedos alargados. Harris, que era el más palmado, apuntó hacia la línea de árboles. «Movimiento», susurró. Todos nos quedamos quietos. Yo apenas respiraba. Entre la bruma se distinguió una silueta pequeña, agazapada, moviéndose entre las ramas como un mono, pero su forma no era la de un animal. Tenía los brazos largos, las piernas cortas, la cabeza grande y los ojos reflejaban la luz con un brillo amarillento. Ramírez, con las manos temblando, apuntó la cámara. La lente captó apenas unos segundos del movimiento antes de que el ser desapareciera entre la maleza. Duncan ordenó que nos moviéramos rápido. Nadie disparó. Era como si el miedo nos hubiera paralizado. Esa noche, ya con el campamento asegurado, Ramírez sacó la cámara y la instaló sobre una pequeña mesa de campaña. Conectó el proyector portátil, un modelo experimental que pesaba casi 20 kilos, lo encendió y proyectó la grabación sobre la lona de la tienda. Al principio la imagen era borrosa por la vibración, pero en cuanto Ramírez ralentizó el rollo, todos contuvimos el alto. La figura apareció en cámara lenta, colgando de una rama a unos 5 metros del suelo. La luz natural apenas la tocaba, pero se distinguía su piel, de un tono gris verdoso, llena de lodo y manchas oscuras. Su boca era grotesca, desproporcionada, extendiéndose de oreja a oreja, llena de dientes puntiagudos. En un cuadro se veía cómo abría su boca como si chillara, y dentro se alcanzan a distinguir colmillos largos, como los de un predador. «Dios mío», murmuró Silva. Lo peor eran los ojos. No tenían blanco, solo un brillo húmedo y redondo, sin expresión, como los de un pez muerto. Ortega, que rara vez se impresionaba, dijo: «No es humano. No puede serlo». Ramírez volvió a pasar el rollo cuadro por cuadro. En uno de los últimos fotogramas, justo antes de que el ser desapareciera del encuadre, se veía algo más al fondo. Una figura más grande, oculta en la niebla, como si los observara a ellos también. «¿Lo ves?», me dijo Duncan, con la voz baja. «Sí, y no quiero saber qué demonios es». Ramírez apagó el proyector y dijo algo que aún recuerdo como si fuera hoy. «Si estos son los pequeños, entonces ¿dónde están los grandes?». No sé cuánto tiempo llevábamos caminando, después de aquel primer ataque. El reloj ya no servía de mucho porque el tiempo, ahí dentro, no tenía sentido. El sol apenas se filtraba entre los árboles, y la neblina seguía tan espesa que parecía que el aire mismo nos observaba. Llevábamos los uniformes empapados, las botas hundiéndose en el lodo, y el olor, ese olor putrefacto que se mezclaba con la humedad y la sangre seca, no nos abandonaba desde hacía horas. Ramírez iba cojeando, con una venda improvisada en la pierna, y Duncan apenas podía sostener el fusil. Collins no hablaba, tenía la mirada perdida desde que escuchó aquellos aullidos por primera vez. Ortega trataba de animarnos, pero hasta su voz sonaba quebrada. Todos sabíamos que algo nos estaba cazando. Habíamos avanzado unos 5 kilómetros desde el punto de contacto según el mapa, pero cada paso parecía igual. La selva se cerraba más, los árboles se torcían como si quisieran empujarnos fuera. A veces creíamos escuchar algo moviéndose entre las copas, algo rápido, ágil, que se desplazaba de rama en rama. No lo veíamos, pero lo sentíamos. Era como si supieran dónde íbamos antes de que nosotros mismos lo decidiéramos. Hernández, que era el experto en rastreo, nos pidió detenernos un momento. Revisó el terreno con la mirada baja, buscando huellas, señales de paso. No dijo nada durante unos segundos. Solo levantó la cabeza y dijo con voz apagada:
Nos están rodeando. Nadie preguntó cómo lo sabía porque todos lo sentíamos. Era la misma sensación que te recorre cuando sabes que te están apuntando, aunque no veas al enemigo. Montamos una pequeña posición defensiva. No teníamos intención de pelear, solo queríamos reagruparnos, revisar el equipo y decidir una ruta de extracción. Pero en ese momento, Ortega, que cargaba la cámara de filmación militar, una cámara enorme, con cinta magnética, la más moderna que existía en ese entonces, dijo que quería registrar el entorno, por si no salíamos de ahí. Nadie se opuso. La cámara empezó a grabar. El sonido del carrete girando se mezclaba con los zumbidos de los mosquitos. Todo parecía normal, o al menos lo más normal que podía parecer en ese infierno verde. Pero cuando Ortega enfocó hacia una zona de árboles más oscuros, todos vimos algo. Fue apenas un movimiento rápido, pero ahí estaba, una silueta pequeña, peluda, que se movía en cuclillas entre los troncos. El lente alcanzó a captarla por un segundo antes de que desapareciera. Ortega y yo retrocedimos, con el corazón a mil. Hernández apuntó su rifle hacia donde estaba la figura. No disparó, pero bajó el arma lentamente como si hubiera entendido algo que nosotros no. Dijo: «Son más de uno». Esa noche acampamos cerca de un arroyo, no porque fuera un buen lugar, sino porque ya no podíamos más. Había una neblina densa que no nos dejaba ver ni a 10 metros. Encendimos una fogata mínima, apenas visible, solo para calentar las raciones y revisar las heridas. Pero el olor, Dios mío, el olor seguía ahí. Era una mezcla nauseabunda de carne podrida, orines y algo más, algo químico, agrio, como metal oxidado. Nos daba náuseas y dolor de cabeza. Pensamos que quizá algún animal muerto estaba cerca, pero no encontramos nada. A medianoche, escuchamos los primeros gritos. No eran humanos, era un aullido agudo, prolongado, como un chillido mezclado con una risa. Provenía desde arriba, desde las copas de los árboles. Todos apuntamos con las linternas, pero solo vimos hojas moviéndose. Y entonces algo cayó del cielo. Una piedra pequeña, envuelta en lodo. Golpeó el casco de Ramírez. Luego otra, y otra. Era una lluvia de proyectiles lanzados desde arriba. Disparamos hacia las copas. Las ráfagas iluminaban brevemente el techo verde de la selva, y ahí, entre las sombras, vimos algo que nos heló la sangre. Eran al menos 3 de ellos, moviéndose como sombras vivas de rama en rama, con una agilidad imposible. Eran pequeños, pero musculosos, cubiertos de un pelaje oscuro y grasiento. Sus ojos brillaban amarillos en la oscuridad, y sus bocas tenían una forma que parecía imposible, una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, con colmillos afilados y dientes como cuchillas. Collins gritó y empezó a disparar sin control. «Están en todos lados», gritaba. Lo derribamos para que no delatara nuestra posición, pero ya era tarde. Se escucharon más aullidos, esta vez más cerca. Sentimos cómo algo se movía en el suelo, detrás de nosotros. Uno de esos seres cayó justo frente a Hernández. Era más bajo de lo que esperábamos, apenas 80 centímetros, pero se movía con una velocidad animal. Tenía una especie de cuchillo hecho de hueso o piedra y lo blandía como si supiera perfectamente dónde golpear. Hernández alcanzó a disparar y el cuerpo de la criatura cayó a sus pies, pero al caer, soltó un chillido que nos heló el alma. Después de eso todo se volvió caos. Los disparos se mezclaron con los gritos y el humo de las armas se confundía con la neblina. Apenas podíamos distinguir amigos de enemigos. Los vimos moverse entre nosotros, saltando de un lado a otro, con esas bocas enormes abiertas, lanzando flechas pequeñas, cerbatanas, lo que fuera. Cada una de esas armas estaba impregnada con algún tipo de veneno. Lo supimos después, porque Ramírez recibió una en el cuello y empezó a convulsionar en cuestión de segundos. Ortega gritó que estaba filmando. No sé por qué, tal vez quería dejar prueba de aquello, tal vez se volvió loco, pero la cámara seguía grabando. A la luz de las bengalas se alcanzaba a ver todo con una claridad escalofriante. Las criaturas se movían con precisión, con estrategia, como si conocieran el terreno mucho mejor que nosotros. No atacaban al azar, nos acorralaban, lanzaban distracciones, caían sobre nosotros en grupos de 2 o 3. Eran cazadores, y nosotros éramos el trofeo. Cuando por fin logramos repeler el ataque, todo quedó en silencio. El aire olía a pólvora, a sangre y a ese mismo hedor nauseabundo que parecía impregnarlo todo. Ortega seguía con la cámara en la mano, temblando. ¿La tienes?,
Le pregunté. Asintió con la mirada perdida. Sí, pero no deberíamos verla. Aún así lo hicimos. Encendimos la lámpara de mano y rebobinamos la cinta. La cámara tenía un visor pequeño, y lo que vimos ahí no se me borrará nunca de la cabeza. En cámara lenta podíamos verlos con claridad. Eran como una mezcla de simio y hombre, pero deformes. Su piel estaba cubierta de parches de pelo enmarañado y sucio. Las manos tenían dedos largos con uñas como garras, y sus caras no eran humanas. Tenían una mandíbula ancha, desproporcionada, llena de dientes puntiagudos, y sus ojos eran vacíos, sin alma. Lo que más nos perturbó fue ver cómo se movían. No corrían, ni caminaban. Parecía que se deslizaban usando tanto los brazos como las piernas, como si fueran parte del terreno mismo. Duncan, que era el más escéptico, se quitó los auriculares y dijo: no debimos verlo. Tenía razón. Repasar esa cinta solo sirvió para hundirnos más en el miedo. Aquello que vimos con tanto detalle nos destruyó mentalmente. No eran simples criaturas. Había algo en ellos, algo que hacía que verlos directamente te dejara con una sensación de vacío, de estar frente a algo que no debería existir. Decidimos enterrar el cuerpo del que habíamos abatido. No queríamos dejar rastros, pero al intentar moverlo, notamos que su piel empezaba a endurecerse, como si se estuviera petrificando. Tenía un olor insoportable, un hedor tan fuerte que nos hizo vomitar. Álvarez dijo que ese olor era una advertencia, como si los demás supieran que uno de los suyos había caído. Esa noche no dormimos, solo esperamos. No sé si fue por la tensión, por el cansancio o por el miedo, pero desde esa noche algo se quebró entre nosotros. Ya no éramos un grupo, éramos 7 hombres aislados, cada uno con la mirada fija en la nada, pensando en lo que habíamos visto en esa maldita cinta. Sentíamos que esos ojos amarillos seguían observándonos, incluso cuando no había nada a la vista. El amanecer no trajo alivio. La neblina no se disipó y el aire olía todavía peor. Ramírez y Collioure se habían quedado dormidos un rato, o al menos eso creímos, hasta que vimos que Ramírez no despertaba. Tenía la piel grisácea, la lengua hinchada y una pequeña herida en el cuello donde le había entrado la flecha envenenada. Collins estaba pálido, temblando, con los ojos abiertos y sin parpadear, murmurando algo que no entendíamos. Ortega intentó hablarle, pero Collins solo repetía en voz baja: están aquí, están debajo. Cuando revisamos el suelo, notamos algo que hasta entonces habíamos pasado por alto. Pequeños túneles entre las raíces, del tamaño justo para que esas criaturas se movieran a ras del suelo sin ser vistas. No eran simples animales. Habían construido una red subterránea bajo la selva, un sistema de túneles húmedos con entradas ocultas entre hojas y lodo. Ramírez metió una vara para tantear y la sacó impregnada de un líquido oscuro, pegajoso y pestilente. Decidimos movernos. No podíamos quedarnos ahí. Avanzamos en silencio, con Ortega cargando la cámara, Duncan y yo al frente y Álvarez cubriendo la retaguardia. No habíamos caminado ni 200 metros cuando escuchamos algo que nos heló la sangre. Una especie de risa, corta, seca, repetitiva, que venía de todas direcciones. Era una risa infantil, pero distorsionada, como si algo intentara imitar un sonido humano. De repente una cuerda de bejuco se tensó frente a nosotros. Duncan tropezó con ella y cayó de golpe. Antes de que pudiera levantarse, una lanza de madera atravesó su pierna. Gritó con fuerza. Corrí a ayudarlo, pero escuchamos un chasquido y entonces desde arriba cayó una red hecha con ramas y lianas, arrastrándonos hacia un costado del camino. Ortega empezó a disparar sin ver, gritando como un loco, mientras Hernández intentaba cortar la red con su cuchillo. Fue en ese momento cuando los vimos de nuevo.
Salían de los árboles, moviéndose con una coordinación enfermiza, gritando, aullando, lanzando sus pequeñas flechas y cuchillos. Eran más de 10. Algunos se deslizaban entre las ramas, otros se arrastraban por el lodo. Llevaban collares hechos con huesos humanos, dientes, uñas. Su piel brillaba húmeda bajo la luz difusa, cubierta de pelo sucio y apelmazado. La pestilencia era tan fuerte que casi no podíamos respirar. Álvarez cayó primero, una flecha en el cuello. Hernández fue arrastrado hacia la espesura, gritando. Escuchamos cómo lo silenciaban, de golpe. Y después, nada. Duncan intentaba arrastrarse, pero uno de esos seres cayó sobre él. Lo vi morderle el rostro, de un solo tirón. El grito fue algo que nunca olvidaré. Disparamos hasta quedarnos sin balas. Ortega logró encender la cámara una vez más. No sé por qué. Tal vez porque sabía que si moríamos, alguien debía ver lo que realmente estaba ahí. La lente captó la escena por segundos. Uno de ellos, más grande que los otros, cubierto de cicatrices, con una mandíbula torcida y los dientes ensangrentados, nos observaba desde la niebla. Tenía una lanza corta, adornada con lo que parecían ser placas de identificación de soldados. Su respiración era audible incluso a distancia, un sonido grave, gutural, animal. Cuando la cámara hizo un pequeño zoom, vimos algo detrás de él, una especie de estructura hecha con huesos, ramas y cráneos humanos apilados. Era como un altar. Ortega soltó la cámara. «Dios mío», murmuró, «no son animales». Intentamos correr, pero la selva no lo permitía. Cada paso era una trampa. Habían cavado fosas cubiertas de hojas, habían colocado lanzas en ángulos mortales. Todo el terreno era una emboscada. Yo caí en una de esas fosas. Me golpeé la cabeza y perdí la noción del tiempo. Cuando desperté, estaba solo. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez horas, tal vez un día entero. Afuera la neblina seguía igual. Subí arrastrándome, cubierto de sangre y lodo. Lo primero que vi fue el cuerpo de Ortega colgado boca abajo de un árbol, con las manos cortadas. A su lado, la cámara aún seguía grabando, cubierta de barro. Me acerqué, temblando, y la apagué. Esa noche escuché los tambores. Sonaban a lo lejos, un ritmo constante, como si celebraran. Vi luces entre los árboles, antorchas moviéndose en círculos. Los aullidos se mezclaban con esa especie de canto gutural. Me escondí en una zanja, cubierto de hojas, y recé por primera vez en años. Vi cómo pasaban cerca de mí. Eran decenas. Sus cuerpos eran pequeños, deformes, pero sus músculos se movían tensos, potentes. Sus rostros eran lo más inhumano que he visto. Algunos llevaban trozos de uniformes, otros cascos de soldados, todos cubiertos de sangre seca. Uno de ellos llevaba una cámara colgando del cuello, la misma que Ortega había usado. Los observé moverse en grupo, arrastrando cuerpos mutilados. Y comprendí que no era la primera vez que hacían eso. No éramos los primeros. Y probablemente no seríamos los últimos. Me quedé escondido hasta el amanecer. Cuando el sol apenas comenzaba a iluminar, me arrastré hacia el río. Estaba débil, herido, pero seguía vivo. Caminé durante horas sin rumbo, hasta que escuché el sonido de un helicóptero. Era nuestro equipo de extracción. Nunca supe cómo logré hacer contacto ni cómo me encontraron. Me desmayé antes de subir a bordo. Cuando desperté, estaba en una enfermería improvisada en una base militar. Me dijeron que había pasado 3 días desaparecido. No preguntaron por los demás. Solo me dijeron que la operación había sido cancelada y clasificada, que lo que había ocurrido nunca sucedió. Intenté contarles lo que vimos, lo que grabamos, pero nadie quiso escucharme. La cámara desapareció,
Dijeron que se había dañado, que no había cinta. Pero yo sé que la tenían. Yo mismo la vi en las manos de los hombres de inteligencia cuando me interrogaron. Me miraron como si estuviera loco, como si todo hubiera sido una alucinación. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que grabamos. Y sé que esa selva, en algún lugar del Pacífico, sigue guardando esos túneles, esos cuerpos, esas criaturas. Nunca supe qué pasó con los restos de mis compañeros. Nunca hubo funerales ni registros oficiales. Solo un silencio absoluto. Un silencio que pesa hasta el día de hoy. A veces cuando cierro los ojos, vuelvo a oler ese hedor nauseabundo. Vuelvo a escuchar los tambores. Vuelvo a ver esa sonrisa inhumana abriéndose entre la niebla. Y me pregunto, ¿quién filmó la última parte del video cuando todos ya estábamos muertos? Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. No sé si fue el miedo o la fatiga, pero al amanecer ya no éramos un equipo. Éramos solo un puñado de hombres temblando, intentando convencerse de que aún estábamos vivos. Duncan había perdido parte del rostro. Ortega no soltaba su arma, ni siquiera para dormir. Hernández se negaba a apagar la cámara, decía que necesitaba dejar constancia de todo. Pero yo creo que grabar era su manera de no volverse loco. Habíamos acordado movernos hacia la costa norte, donde supuestamente había una zona de extracción, pero cada paso era un infierno. La selva era una trampa viva. Las raíces parecían moverse bajo los pies, los mosquitos nos devoraban y el aire era tan espeso que costaba respirar. A veces, entre la niebla, escuchábamos sus voces. Sí, voces, pero no eran humanas. Eran chillidos, risas, como si se burlaran de nosotros. El olor estaba en todas partes. Esa mezcla insoportable de podredumbre, orines y excremento, tan fuerte que parecía pegarse a la piel. Sabíamos que estaban cerca, y cuando ese odor aumentaba, solo era cuestión de minutos antes de que algo ocurriera. A mediodía encontramos las primeras trampas, una cuerda tensada a la altura de la cintura, conectada a una rama afilada cubierta de espinas. Ramírez la activó por accidente, y la rama le atravesó el abdomen. Murió en cuestión de segundos, sin poder gritar. Lo enterramos como pudimos, sin ceremonia, y seguimos avanzando. A cada metro, el bosque se hacía más denso. Parecía que la isla quería tragarnos. De pronto, escuchamos un ruido a nuestra espalda, un golpe seco, seguido de un aullido. Cuando volteamos, vimos a Duncan colgando boca abajo, atrapado en una trampa de cuerda. Ortega corrió a cortarla, pero antes de llegar, algo cayó desde el árbol. Fue tan rápido que apenas lo vimos. Una figura pequeña, peluda, que se abalanzó sobre Duncan y le mordió el cuello. Sangre por todas partes. Disparamos, pero el cuerpo de Duncan cayó al suelo sin vida. La criatura desapareció entre los árboles. ¡Retrocedan! ¡Retrocedan!, grité, mientras el sonido de tambores comenzó a escucharse en la distancia. No eran tambores metálicos ni militares, eran golpes secos, rítmicos, como si decenas de manos pequeñas golpearan troncos huecos desde lo alto. Ortega se volvió loco, comenzó a disparar a todo lo que se movía. ¡Malditos! ¡Salgan! ¡Los veo! Pero no veía nada, solo sombras. Esa tarde decidimos atrincherarnos en una especie de claro rodeado de árboles retorcidos. Montamos un perímetro con minas Claymore, alambre de púas y bengalas. Hernández seguía grabando, incluso mientras lloraba. Yo trataba de mantener la radio en funcionamiento, pero no había señal, solo estática. Cuando cayó la noche, empezó el verdadero infierno. Primero fueron los silbidos. Sonaban en distintas direcciones como si se comunicaran entre sí. Luego el movimiento sobre nuestras cabezas. Los escuchábamos correr por las ramas, saltando, riendo. Sí, reían. Un sonido agudo, desquiciante, como niños deformes. «No dispares hasta que los veas», dije en voz baja. Pero entonces las Claymore comenzaron a detonar.
1, 2, 3 estallidos que iluminaron la selva como relámpagos. En esos destellos los vimos claramente. Docenas de ellos, saltando, cubiertos de fango, con lanzas y cuchillos de piedra. Algunos traían restos humanos colgando de los hombros. Disparamos sin control. Las bengadas iluminaron la escena. Era una pesadilla. Los pequeños monstruos se movían entre el fuego, aullando. Algunos ardían y seguían avanzando. Otros se lanzaban sobre nosotros con una fuerza imposible. Hernández cayó. Lo vi rodar por el suelo con 3 de ellos encima, mordiéndole la cara y el cuello. Ortega intentó ayudarlo, pero otro le clavó una lanza en la espalda. Corrí hacia la cámara. No sé por qué. Tal vez quería salvar la evidencia. Tal vez era instinto. Encendí la linterna y apunté hacia donde estaba Hernández, pero lo que vi me heló la sangre. Los seres lo estaban devorando vivo, y uno de ellos, al ver la luz, se detuvo. Me miró. Tenía la boca llena de carne. La sangre le chorreaba por la barbilla, y sonrió. Disparé hasta vaciar el cargador. La niebla se llenó de humo y gritos. Corrí, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo, solo recuerdo el sonido de los disparos apagándose, uno tras otro, hasta que solo quedé yo. Cuando amaneció, volví al claro. No había nadie, solo rastros de lucha, sangre y trozos de equipo militar. La cámara estaba tirada en el lodo, intacta. La tomé y caminé sin rumbo, siguiendo el sol, esperando encontrar la costa. Esa tarde los encontré, o lo que quedaba de ellos. Ortega estaba colgado de un árbol, sin rostro. Duncan, o lo que quedaba de Duncan, había sido descuartizado y acomodado en el suelo como si quisieran formar símbolos con sus huesos. No quise entenderlo. Esa noche dormí en una cueva, abrazando la cámara como si fuera un arma. Y cuando desperté, ya no había sol, solo niebla. Los escuché otra vez. Esa risa, cerca, muy cerca. Me levanté y corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Caí en un barranco y la cámara rodó lejos de mí. Recuerdo verla, encendida, grabando todavía. La luz roja parpadeaba entre las hojas y entonces una mano pequeña y peluda la tomó. No supe nada más. Desperté días después en un hospital militar. Me habían encontrado en una lancha inflable a la deriva, con heridas, deshidratado y delirando. Pregunté por los demás, pero nadie me respondió. Me dijeron que había sido una misión fallida y que todo el material fue clasificado. Nunca volví a ver la cámara, pero a veces cuando cierro los ojos puedo olerlos, ese olor nauseabundo pegado a mi piel, y escucho su risa entre los árboles. Lo que grabamos aquella vez no era humano, y si me preguntan si volvería a esa isla, les diré que no, pero sé que un día alguien más irá, y cuando lo hagan, ellos estarán esperándolos.